Mi nombre es Mercedes Auris Bravo, ingeniero agrónoma de profesión. Soy la gerente general de la empresa Vivero Los Viñedos, gerente y dueña. Inicialmente estuve como gerente comercial, pero hoy estoy como gerente general. La empresa Vivero Los Viñedos se dedica básicamente a la producción de plantones de diferentes frutales, pero la de preferencia, la que hacemos de mayor cantidad, o la niña bonita que solemos decir, es de uva. Luego vamos de paltos, cítricos, hacemos arándanos, estamos en pos de hacer cerezos también, pero soy nata en la propagación. Si usted me pide hacer otro producto, vamos a hacer hoy caqui, estamos introduciendo otras variedades de kiwis, variedades de cerezos. Mira, lo que pasa es que la empresa tiene más de 23 años. Yo empecé por formación, por amor y por pasión, diría, porque empecé desde joven a comenzar a trabajar e injertar uva. Y de ahí el nombre de viñedos. El inicio para instalar en el 94 mi propia empresa, que en esa época se llama Servicios Agrícolas Vivero Los Viñedos. Daba no solamente asesoramiento, por hacerle una gira agronómica cobraba, por hacer un, ¿cómo se llama? Un proyecto. ¿Tenía la empresa? Ya la tenía mi empresa. Antes de tener la empresa, ¿cómo se relaciona con los viñedos? Yo trabajaba en el INIA. Mi inicio con la agricultura fue la necesidad. Yo estaba en Ica y mi padre mantenía 21 hijos, entre sobrinos, etcétera, y de dos matrimonios. Entonces, yo era una persona súper orgullosa. Le pedí una vez dinero a mi padre para comprar mis primeras necesidades como champú, jabón, etcétera, y me mandó a rodar. No, porque no había vivido también con él, no tenía la suficiente confianza. Entonces, buscaba cómo. En una de esas se presentó de que necesitaban gente para injertar en Guadalupe. Entonces me fui a injertar con ellos. Guadalupe es en Ica, en la estación experimental de vitivinícola en Guadalupe. Fui a injertar. Y el primer día los ingenieros se encariñaban conmigo, Mercedes, porque yo era alegre y rápido, lograba hacer, me encantaba. Entonces, específicamente me buscaban, Mercedes, vamos a injertar, vente por acá. A veces solía faltar hasta 10 días, o sea, 10 días al colegio, por ir a injertar. De allí, cuando me presento a la universidad... ¿Qué edad tenía en ese entonces? Ahí estamos hablando 18, 19 años, ¿no? 17, 18, porque yo he terminado mi carrera más o menos, mi media, ¿no? A esa edad. Entonces, es la necesidad también, ¿no? De tener, y tenía mi dinero de que podía disponer, ¿no? Y si una de mis hermanos me pedía, le daba, bueno, el 50% más después. Bueno, pero así era. Así era. Si yo tenía el dinero, lo tenía, pues. He hecho, no solamente eso, he vendido... He hecho, por ejemplo, alfajores por cientos. Antes lo alquilaba el horno y después le caí tan simpática al señor, me dijo, mira, Mercedes, cuando vengas, hazte como sea, lo que quieras. Así que hacía los alfajores por cientos y lo entregaba a los kioscos, los entregaba al restaurante, etcétera. Tenía una entradita bastante razonable. Me hice cargo, además de eso, de mis 4 hermanos menores míos, porque yo tengo otros hermanos, 3 mayores, que mi mamá esperaba que terminaran la universidad para ayudarnos, etcétera, ¿no? Esta aventura de los dulces, ¿estamos hablando de 17 años también? No, estamos hablando casi de cuando ingresé a la media, estamos hablando de los 14, 15 años, 16 años para sobrevivir, etcétera, tener mi propio dinero. ¿Tu primera relación con los negocios? Mi primera relación con los negocios ha sido cuando tenía 6, 7 años, la necesidad me obligaba. Mi madre es de la sierra y es una mujer que necesitábamos, en algún momento hablaré de ella, pero hubo una temporada de sequía, no había que comer solo una sopa de cebada y mi madre solía decirme que yo era una pobre con olor a pavos, porque yo quería comer fideos, quería comer atún, quería comer arroz,
Y un día me levanté, me levantaba, mi madre nos levantaba a las 4 de la mañana. Cuando veo las gallinas, mi mamá solía criar 10 gallinas, 15 gallinas, los comencé a seguir a las gallinas y encontré que tenían huevos y huevos. Agarré mi canasta, todo lo que pude, cargué la canasta con huevos y me fui a mi pueblito, que eran medios familias mías, eran unos tíos, tías, etcétera. Le dije que me cambiara. Así cambié por fideos, por arroz, claro, primero caramelos y galletas y después por aceite, por eso. Y yo no podía, y mis tíos me veían, me supongo que me daban más de la cuenta, ¿no? Entonces ya no podía ni cargar y uno de mis primos agarraba, venía con su caballo y me montaba, la tía me llegaba, porque estábamos un poquito alejados del pueblito, ¿no? Llegaba y caminaba. Y otro día agarraba, mi madre era súper trabajadora, ella se podía levantar a las 2 de la mañana. Y hacíamos verdura, ella hacía por poquitos culantros, tal cosa, y nos sobraba, pues, ¿no? Y un día, mira cómo me imaginé, y dije, pero si esto lo puedo vender. Y hacía atados, y la cabulla, yo no sabía que acá se vendían atados, porque no conocía la costa, no estoy hablando de la sierra. Y los ataba y, bueno, entonces culantro, perejil, zanahoria, después hacía mi madre otra cosa, lo que hubiera choclito, lo que fuera, armaba mi canasta sin poder, eso sí tenía que caminarlo porque no tenía nada, caminaba yo. Llegaba y lo podía vender a mi profesora, a mi familia, y ahí todos están. Fin de semana, el sábado ya era como una cosa, o huevos o tal cosa, y podía abastecer. Ay, me encantaba ¿cómo se llama? La conserva de durazno, hasta ahora me queda eso, me encantaba. Yo quería por lo menos siquiera una vez al mes comer los sublimes, era mi parte. Entonces yo decía, mi mamá decía, pero no te gastes tanto, mamá, es mi trabajo. Yo quiero primero mis sublimes y después el resto. Bueno, así completamos. Así empecé en el negocio. Cuando yo comencé a primero, a tercer año de media, ir allá y no tener que vender, era... ¿Ir allá? ¿Dónde? Irme porque mi mamá, cuando teníamos ya por cerca a los 8 años, nos mandaba, porque eran padres separados y mi padre era profesor en Ica, y nos mandaba a mi mamá que allá teníamos que terminar de estudiar. ¿Dónde allá? En Ica. En Ica. Claro, yo estaba en Cusicancha, el pueblo se llama Cusicancha, San Antonio de Cusicancha se llama, y está en Huancavelica, y de ahí había que bajar caminando hasta Huaytará, de Huaytará recién había que tomar un carrito y llegar hasta... Entonces, estaba como más atadas, entonces que mi madre nos mandó así en unos táperes, no eran unas latas que antes repartían leche en polvo, me mandaban así latas, el pito, ¿sabes qué es pito? Es el molido de cebada, de trigo, entreveradito, que es riquísimo, la gente de la costa no lo entiende mucho. Entonces yo agarré, le hice unos tubitos, o sea, le mezclé con azúcar, que había en la casa azúcar, le mezclé con azúcar y unos tubitos le comencé a regalar a las chicas de mi preferencia. No a todas, porque también era prohibida vender, etcétera, ¿no? Y lo probó, oye, Mercedes, ¿cuántos? Primero los vendía a 10 céntimos y después no, dije, había mucho pedido. A 20 céntimos le vendía y tenía mi platita. Tercer año secundaria. De primaria. No. Primaria. Después, como ya cuando entré al media, ya no podías hacer eso porque necesitaba otras cosas, otras necesidades también, no me alcanzaba. Mi profesora, el médico de casa, el doctor Rivas, su esposa era mi profesora. Entonces le explicaba que yo tenía necesidad de varias cosas, etc. Me dice, ¿tú me puedes venir a lavar la ropa? Claro, pero no tiene que saber. Mi padre decía, no quería que yo vendiera, porque como la hija de un director va a ser una mercachifle, una empleada. Era una cosa drástica. Entonces, a espaldas de mi padre, yo me iba a lavarle la ropa a la señora. Pero como mi madre me enseñó a hacer todo parado y rápido, yo terminaba rápido y miraba, ¿qué pasa? Limpia la casa, le limpiaba la casa. Un día la señora no llegaba, me había dejado la puerta, busqué, le hice el arroz, le hice un estofado. Cuando regresó la señora se quedó, Mercedes, me dijo, por Dios, me dio mi propina y me daba el doble de la propina que me había ofrecido, que el sábado ibas.
Yo buscaba la forma posible de tener una entrada. Yo soy hija de padres separados. Mi madre es una mujer de la sierra, analfabeta, pero una sabia. Es una sabia porque ella era la jueza, la médico y la médico veterinaria del pueblito. Ella tuvo su compromiso con mi padre. Creí que mi padre era una persona correcta, ¿cierto? Pues correcta, pero él enseñaba en ese pueblito, en San Antonio Cusicancha. Y ahí se comprometió con mi madre y le compró la casa que estaba fuera de la ciudad, ¿no? Y yo lo que más recuerdo de este tema es que un día que ellos pensaban que yo estaba durmiendo, escuché que mi padre le decía que lo dejara seguir viniendo. Y mi madre le dijo, no, no quiero que vuelvas a venir, fuera de mi casa y fuera de mi casa. Hoy que después miro, es que cada vez que venía mi padre le dejaba un hijo. De mi madre ya no quería eso, no más hijos. Si tú no estás por tiempo siempre conmigo y tienes una, porque ya se había enterado que tenía otro compromiso mi padre, ya no hay necesidad que vengas. Pero yo no sabía esa etapa y le guardé el rencor de la vida a mi madre. Por mucho que la quería, había siempre que me corroía. Yo solía sentarme, era una piedra grande, un batán que en la sierra usamos para moler el uchucuta y todo eso. Me sentaba y miraba la luna y lloraba. Decía, ¿por qué me has quitado a mi padre? Porque las veces que venía mi padre me sentaba en su falda acá, me acariciaba, me decía que me amaba, que era yo su mamá, y tenía su carita esta parte fastidiadita del acné. Y mira que hasta en eso me había fijado porque mi esposo tiene así esa carita. Me enamoré por eso seguro de mi esposo. Porque tiene esa carita de mi esposo, esta partecita de acá. Y soñaba con irme allá. Mi mamá me decía, cuando tengas ya para tercer año de primaria, allí te vas a ir. Mi madre cada día nos decía, así mi mamá, cada día nos decía, tú tienes que ser profesional. Si hoy lo que soy ahora es porque mis padres no me educaron. Yo voy a dar la vida porque tú seas profesional. Y cuando seas profesional, no seas del montón. Tiene que ser la una o una de las mejores. Me decía, o la mejor o una de las mejores. Tú eres una mujer inteligente. Mira, me decía, ¿cuántas veces cuando necesitamos tú nos solucionas? Tú has hecho el papel de padre acá. Cierto que yo hago de padre y madre, pero tú has hecho lo posible. Y entonces me dices, estudiar. Yo me sentaba y lloraba y decían esto. Un día agarró mi madre, me dijo, Mercedes, vas a viajar con tu tía Baselisa, una tía que era como mi madre, tenía mucha, te va a llevar donde tu padre. Te juro que aquel día no podía estar. Soñaba. Estamos hablando de antes de cumplir 8 años. 8 años, porque allá hacíamos primero 8 años. Y soñaba, Dios mío, cómo me iba a recibir mi padre, me iba a abrazar, me iba a besar, iba a estar feliz. Yo no decía, pero ¿por qué no me viene a visitar? Es que yo decía, mi mamá lo bota, no va a venir, por eso no viene a visitarme. Así que mi corazón palpitaba el día que teníamos que salir a las 7 de la mañana. No, yo a la 1 estaba despierta, estaba como loca. Quería llegar, llegamos a Huaytará caminando. Yo, ¿qué, Mercedes, estás cansada? No, no estoy cansada, ¿qué hay que pensar en cansarse? No, caminaba, llegué hasta Huaytará, nos subimos en el carro, estábamos, yo no me acuerdo cómo, pero llegué como media tarde, donde serán 4, donde mi padre vivía en la calle Junín y Nica, en el segundo piso. Y mi corazón quería salir. Mi padre llegó y me dijo, veniste, hija, muy bien, ahí están tus hermanos. Dios, dije, había imaginado todas las formas, pero no esta. Bueno, así fue. Como empecé. Mi madre en el pueblo, como te digo, era una mujer sabia, pese que yo ya cuando estuve ya en la universidad le enseñé a leer, a firmar. Sin embargo, ella podía solucionar.
Hay un pasaje de mi vida que me gusta contarlo y que me marcó con mi madre. No teníamos dinero, teníamos un lotecito como de 1,5 hectáreas de alfalfa, que era lo que nos mantenía permanentemente. Entonces, teníamos que arar eso, pero para arar necesitamos personal, que no teníamos dinero, y para alquilar el toro, los 2 toros, y también el arado, había que tener dinero. Mi mamá negoció con ellos diciendo, bueno, te voy a dar, cuando cuspes cuando aporques la papa, yo trabajo contigo. Y ya finalmente le dieron el toro, le dieron también el yugo que le ponen allí en las astas, y el arado. Bueno, mi mamá uno por uno fue llegando, pero no había plata para contratar a un hombre y comienza a arar. Así es que a las 5:30 de la mañana nos estamos paradas afuera, y no sé cómo entre las dos le pusimos el yugo, logramos ponerle el arado y ya nos colocamos. Yo lo tenía que guiar, porque para que el toro camine tienes que guiarlo, ¿no? Yo lo tenía que guiar, y vamos a plantar el arado. Miércoles no podía, porque había que tener la fuerza de un hombre, pese que mi madre medía 1,70 m, era como una reina. Una fotografía por ahí te la mandaré, era preciosa. Entonces agarró mi madre, me dijo, tráete un saco. Yo corrí el saco, abrí y llenamos el saco de tierra, y no sé cómo entre las dos lo pusimos sobre el arado. Y ahí metió ¿cómo se llama? El pie mi mamá, entró el arado y yo corrí a seguir guiándolo. Habríamos terminado a la 1 de la tarde, mi sudor tenía acá, mi madre igual. Pero ahí aprendí que nada es imposible, que sí lo logramos, hicimos lo que queríamos, y que tan igual que el hombre podemos hacer las cosas. Eso es lo que aprendí. Y esa siempre lo tengo vivo, es como si fuera ayer. Son cosas que en la vida te marcaron, pero que te marcaron que sí puedes. No interesa no tener dinero, es cuestión de negociar. Como te había contado, yo había entrado a hacer la injertación, y cuando yo voy a presentarme en la universidad, ¿no? Mi padre quería que estudie para profesora como él, o para médico, o para abogado. Nunca pensó que yo ya estaba en mi mente presentarme agronomía, porque en esa temporada era una nueva profesión, se avisoraba un futuro, ¿no? Esa idea. Y el primer año no ingresé, el segundo año ingresé a la universidad. Cuando ingresé a la universidad en agronomía, le dije a mi padre, y mi padre me decía que te has postulado para que seas como tu madre campesina. Pero yo dije, es lo que me gusta, haré eso. Ya estando en la universidad, como siempre me gustó liderar, siempre me gustó, mi mamá dice que era mandona, mis hermanos también, pero bueno, entonces me gustaba ser la que vaya a la iniciativa, ¿no? Entonces, ahí comenzó que la izquierda, etcétera, y alguna gente me captaba para la parte política. Incluso estaba como postulante ya para ser la secretaria del Centro Federado, etcétera, ¿no? Y lo que hablaba, la gente me escuchaba. Pero un profesor mío, mi mentor, Gamaniel Velarde Guarda, ¿no? Es como que me rescatara. Él llegaba a las 7 de la mañana y yo ya estaba en el salón la primera. 1:15 para las 7 y yo ya estaba sentada. Me dice, ¿tú me dices, me ganas? Sí, le digo, pero me han estado contando que estás en malos pasos, Mercedes. Me dice, porque tú puedes servir a tu patria sin necesidad de estar en esos barullos. Tú primero, para que sirvas a tu patria, tienes que aprender bien lo que estás estudiando. ¿A qué has venido? Para ser ingeniero. Bueno, entonces dedícate a eso. Mira, me dijo, yo soy el director de la Estación Experimental de San Camilo y te ofrezco que vayas para ahí. Yo trabajaba en algunas cosas para mantenerme y él me ofreció trabajar y a la vez que estudiara. Bueno, Gamaniel, cuando yo estuve en tercer año, en el 75, por esas cuestiones del Estado, él se fue a Bolivia, a otro trabajo. Pero me dejó recomendado con su amigo, que era el profesor en propagación de plantas en La Molina. Así que apenas mis vacaciones,
me fui para allá. ¿Qué es propagación de plantas? Propagación es la división de una planta a sacar varias plantas. Es propagación, es lo que hace la producción de plantas de frutales. ¿Okay? Entonces, voy para allá y he sentido que la vida me ha puesto justo en el momento preciso, con la persona idónea. Así ha sido suerte, lo que fuera. Cuando yo llego, este profesor enseñaba propagación de plantas, pero su asistente se había ido a hacer una capacitación, estaba solo. Entonces le digo, ingeniero, le ayudo. Me dijo, primera prueba el examen. Yo como trabajaba en la estación experimental, sabía, allá había un vivero. Pero yo iba de curiosa a hablar, etc. Esto es de pecano, esto es de cítricos, me dijo, ya está, ok, me ayudas. Ayúdame a calificar el examen, ya está, Aida va a calificar el examen, perfecto. Él asesoraba en Pisco, en una cooperativa. Bueno, me fui con él también, como le había caído también. Me iba con él, conversaba, etcétera, a veces cantaba. Un día almorzando, no, le digo, ingeniero, yo estoy preocupada, le digo, no sé cómo hacer. Mire, yo no he querido estudiar para profesora, pero yo no quiero trabajar por un sueldo. Yo quiero otra cosa, pero no veo nada acá, porque, mire, yo estoy ayudando a hacer los tesis de mis colegas que ya están adelante mío. ¿Qué hacen ellos? Terminan la carrera, van al Ministerio de Agricultura o van a una cooperativa. En una cooperativa es lo que ganan más por ser gerente o administrar la cooperativa. Pero a mí los hermanos campesinos no me van a querer ni entrar, porque en esa vez decía que si las mujeres entran se quema, que el día que están menstruando se quema el algodón, etc. Eso está prohibido para mí, pero yo no veo mi futuro, de verdad. Y yo no tengo tampoco dinero para comprar terreno. Este profesor César Medina, le decían el gato, y le decían loco también. Y le decía, Mercedes, ¿tú no te has dado cuenta de las características que tienes? Tú eres así quisquillosa, eres así rapidita. Mira, tu futuro es propagación de plantas, hija. Vivero va a ser en el tiempo, en el Perú, lo mejor. Y él decía que debíamos plantar 1000 plantas por hectárea, por eso es que le decían loco. Bueno, amiga Mercedes, algún día te acordarás de mí que vas a plantar 1000 plantas por hectárea. Y sí lo planté con esta agrícola agrocasa en Agroguayabito, plantamos 360 hectáreas, 1000 plantas por hectárea. Yo les hice 350.000 plantas. Y lo cumplí gracias a mi profesor. Él fue que me visionó el negocio que yo quería. Porque yo decía, como era mi carácter así, era difícil. Cuando trabajé en el IMIA, me peleaba con mi jefe. No me gustaba que me mandara, yo quería, pero ingeniero, necesito hacer esto. No hay dinero. ¿Pero por qué si ustedes se han gastado la plata que me habían asignado? Entonces yo quería hacer lo mío siempre. Yo estando aún en el IMIA, trabajaba al máximo. Fui a la estación experimental de Tulumayo en la selva. Instalé el vivero de paltos, vivero de cítricos, y también con un grupo de biólogos hicimos un recorrido por todo el Amazonas para recoger los frutales nativos. Como eran frutales nativos, yo intentaba de Harvard, Harvard es un libro de propagación que me lo habían regalado y lo tenía así como si fuera mi Biblia, ¿no? Entonces probar el injertempúa, ¿cómo se llama? En estaquilla, en esqueje, en yema, podía hacer todas las combinaciones allí. Y ¿cómo se llama? En el 87, el 5 se hizo con el terrorismo, perdimos todo. Yo había iniciado un vivero allá, mío propio. Pero se fue toda la borda, regresé para Chincha. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se perdió todo? Lo que pasa es que ¿cómo se llama? El terrorismo entró y cerró la carretera sur para acá, y la estación experimental San Camilo fue quemado. La camioneta que usábamos nosotros quemado. Mi motito que me había costado comprarme a mí fue quemado. Allí no había posibilidad de que a mí me conocían que había trabajado allí, ¿no? Y había sido amenazada, ¿cómo se llama? Con muerte. Imposible regresar para allá. Entonces, yo logré venirme a Chincha por una cuestión de amistad. Cuando yo voy a IMIA, el jefe
me hace decir, el jefe está ocupado, dígale por favor de parte de la ingeniera Mercedes Auris que vengo de Tulumayo, porque mi esposo estaba encargado de la estación experimental, tuvo que quedarse a dar todas las instalaciones. Yo necesitaba mirar dónde ubicarme, ¿no? Y me hacen pasar rapidísimo. Y cuando vea, era un amigo que en algún momento mi madre lo cogió en mi casa para que haga su tesis. Y era ¿cómo se llama? Era el director general de investigación del INIA. Me dijo, Mercedes, ok, me dijo, vamos a mirar inmediatamente puesto para ti y para tu esposo. Me dijo, mira, en Chincha. Y siempre había soñado querer trabajar en Chincha. Me dijo, en Chincha hay para BID para ti y para sanidad, mi esposo es fitopatólogo, está para los dos. Listo. Me dijo, estoy hablando del 12 que me presenté, 12, 13. Vamos a presentar para que comiences a trabajar desde el 1, para que no pierdas, hija. Te estoy hablando cuando yo me vengo es en el 87, ¿no es cierto? Me vengo en el 87 para acá, para Chincha, ubicarme, y me ubico en Chincha. Cuando me encargo de la estación experimental de Chincha, por Dios, tenían 3 hectáreas de patrones y hacían 1000 plantas. Cuando podrían ser 100.000, 300.000 plantas, y cobraban por una planta lo que no te alcanzaba ni siquiera para un pack. Entonces yo presenté el guión, no es posible, no estamos atendiendo a los clientes, visité a entre ellos a Carlos Rotondo, que es de Bodegas Taberneros, que el famoso exporta plantas hoy. Después estamos hablando del caballero Eduardo Arenas, que tenía fondos de uva. Hablé con el negro Medina. Dicen, César Medina era un agricultor, no el profesor, pero también se llamaba Medina. César Medina negro, que tenía en Topará. Los visité, todo. Y me dice, Mercedes, no me hacen plantas, tengo pedidos, etc. Y yo llego, es que no hay plata para trabajar. Y entonces ahí había una especie de, como decirte, si nosotros generamos más plata, tenía un nombre específico que en este momento no me acuerdo, y nos podíamos repartir la utilidad entre todos los trabajadores. Entonces le reuní a los chicos, mira, yo tengo pedidos de Rotondo, tengo pedidos de Moquegua, de Biondi, plantas, pero no tenemos plata, pero tenemos patrones. Yo, ¿tú qué eres? Le decía a este chico de frijoles, tú tienes dinero, ¿por qué no me prestas? Y cuando lo entregamos y lo vendemos, te regreso la plata y lo que queda no. Perfecto. Y es así como comencé. Y le decía, pero ¿cómo vas a el anterior mío decía, ¿cómo va? Estás loca, ¿cómo vas a injertar en marzo? Yo ya había carteado, no carteado, sino faxeado para la Universidad de Chile. Me acuerdo Pablo Viera, un profesor ya viejito, hace rato murió. Él me mandaba, mira, Mercedes puede ser profesor, le encantaba enseñarse, me mandaba a hacer tal esto, etcétera, ¿no? Yo estaba lista. Entonces, Yema le decía, mira, Carlos, si yo quieres que yo te entregue en agosto, porque se demoraban haciendo un año, o sea, lo hacían enraizar el patrón un año, en agosto lo injertaba, al siguiente año lo entregaban. No, yo en agosto lo hacía enraizar y en marzo injertaba. Carlos, me tienes que dar tus yemas, porque si no, no te voy a entregar en 2 años. Mercedes, perfecto. Nosotros entramos, injertamos, y entonces la gente del Vibre decía, pero esta está loca, ¿cómo va a injertar en marzo cuando lo hacemos en agosto? Cuando comenzaron a brotar lindísimo, y en agosto comencé a entregar y ya está. Logré ser como esto, en todo el país, le representaba como gerente. Hoy mi nombre me olvidé del puesto que ocupé en el INIA. Podía visitar de sur a norte. De allí es que conocí y me permitió. Cuando logro iniciar hacer mi vivero, ¿no? El INIA se deshizo de todas las estaciones, no había quien pedirle. Cuando yo estuve trabajando en el INIA, Biondi, la gente de Arequipa venía y me pedía, le hacía. Y entonces me dice, Mercedes, necesito planta, ¿qué hago? Bueno, le dije, tú sabes que yo sé hacer las cosas, ¿verdad? Perfecto. Yo no tengo dinero. Dame el 50% adelantados ahora, yo te hago las plantas y cuando tú lo veas que ya está brotando, me das el otro 20%, el otro 30%, y cuando te entregue, te llevas, me pagas antes y el 20% te llevas tu planta. ¿Lo puedes hacer, Mercedes? Por supuesto, tú me has visto que lo hago y ya está. Hagámoslo.
Pero patrón, no tenemos patrón de lo que es, pero usemos quebranta, que es la que ha progresado en todo el tiempo, diezmó la filoxera, pero esto quedó parado, sobre eso te lo vendo. Perfecto, Mercedes. Y así empecé la necesidad de hacerlo.